Ir a Israel, está allí Hanna Beris. ¿Cómo está Hanna? Débora Plager. Hola Débora, ¿Cómo ¿cómo estás? estás Débora? ¿Qué tal? Aquí Bien, estamos. bien, todo Bueno, bueno. comunicarte en este día difícil. Sí, claro que sí, un día difícil, yo diría, para la humanidad, ¿no? Más allá de que los vivas se han convertido en este símbolo, sobre todo Fir y Ariel, ¿no? Una criaturita que tenía 9 meses cuando estos terroristas de Hamas lo secuestraron y su hermanito Ariel creo que 3 o 4 años. ¿Cómo se ha vivido allí, ¿no? También especie de show siniestro que montó Hamas para entregar los cuerpos. Mencionaste tantos puntos importantes, Débora. Ante todo te diré que con una sensación así amaneció Israel de duelo nacional, aunque no haya sido proclamado oficialmente como tal. Realmente en las calles la sensación de que el aire se cortaba con una tijera, ciudadanos que se fueron agolpando a lo largo de lo que se sabía sería el trayecto de las camionetas, las ambulancias del ejército, cada una de ellas con un féretro envuelto en la bandera de Israel, cada uno de ellos llevando uno de los cuerpos que, por supuesto, jamás había dicho quiénes son, pero hasta que no se confirmara la identificación en el centro, en el Instituto Nacional de Medicina Forense, no se los puede dar como tales. Dicho sea de paso, hace unas horas ya se confirmó oficialmente que uno de los cuerpos era en efecto de Oded Lifshitz, secuestrado a los 83 años, un pacifista que dedicó su vida, no solo que fue uno de los fundadores del Kibbutz Nir Oz, sino que dedicó realmente su vida a buscar la convivencia pacífica con los vecinos, convencido de que esa era la única forma de vivir en la zona. Te diré un dato del que me acabo de enterar, sabía de los viajes que él hacía, porque aparte entrevisté a su hijo Izar en más de una oportunidad, me contó de los viajes que él hacía recogiendo del puesto Erez, que es el punto de contacto entre la Franja de Gaza y el territorio soberano de Israel, por el que la gente pasaba hasta el 7 de octubre, a palestinos que venían a hospitales israelíes a recibir tratamiento médico. El 28 de septiembre, unos días antes del terrible 7 de octubre, fue el último viaje que Oded Lifshitz realizó, llevando desde allí a una familia palestina cuya hija recibía tratamiento en el centro médico Shiva Tel HaShomer. Mira vos. Tan pocos días antes de la masacre. Entonces, imagínate con todo esto, el ambiente que se vive, y aparte, como bien mencionaste, acá estamos viendo parte de las imágenes, yo me pregunto cómo la Cruz Roja se prestó a ese escenario del horror. Show siniestro, porque la verdad, todo ha sido un show siniestro, sí, ¿no? Toda la entrega, ¿no?, de los secuestrados, cada uno de ellos, y esta exposición, y que los obligaban a poner un cartel. Pero esto ya directamente, porque acá estamos hablando de los ataúdes, de los cadáveres, de los que masacraron estos terroristas, hijo de su madre, ha sido de un patetismo, ha sido tan siniestro que yo pocas veces vi una cosa semejante realmente, y televisado en directo para el mundo, ¿no? Que eso es lo que permite hoy la tecnología. Sí. Débora, ¿sabes qué? Lo terrible no es solo la puesta en escena que hacen los terroristas, el tupé que tuvieron en cada uno de los cajones negros en los que decían estaba cada uno de los secuestrados, ¿verdad? Que ahora devolvían muertos. La foto de cada uno de ellos y el nombre en hebreo, evidentemente lo sacaron de las redes o la prensa en Israel, y decía detenido o llevado preso el 7 de octubre, llevado preso, cuando estoy segura que todos los televidentes vieron en alguna ocasión las escenas terribles de Shiri Vivas con esa cara de espanto, de impotencia, con los chiquitos en los brazos, secuestrada, rodeada de terroristas armados. Pero no solo ese escenario del horror, con fotos también acusando, por supuesto, a Israel de haberlos matado, sino lo que se veía en el público, que yo sinceramente creo que la sociedad palestina debería ser la primera horrorizada, pero lamentablemente hay mucho para hacer al respecto. Padres con hijos chiquitos en el público, familias enteras, bueno, no enteras, más que nada los hombres con los niños. Un festival parecía eso, con música alegre de fondo, para ver el festival de los niños judíos muertos que sus héroes devuelven. O sea, realmente es algo terrible. Eso lleva a muchos comentarios. Vemos ahí la caricatura de Netanyahu al que acusan, ¿verdad?, de haber matado a los vivas, diciendo los misiles sionistas. Yo digo, ¿sabes qué? Acá abro un paréntesis, Débora. Inclusive si fuera cierto, no lo sé, quizás en el Instituto Forense lo dirán, que murieron
en un ataque del ejército a los terroristas, por supuesto, Sí. y que los alcanzó en el lugar donde ellos estaban, igual el sentido es que ellos los asesinaron. Los llevaron de sus casas por la fuerza a la Franja de Gaza, los tuvieron cautivos y allí los impusieron, les obligaron a una realidad, por supuesto, que no era la suya. No, impresionante lo que nos relatás, Hanna, porque mucho de lo que vos contás no se había advertido, ¿no? Por ejemplo, que había padres con sus hijos, con música festiva, celebrando que devolvían los cadáveres de otros niños, ¿no? Como Kfir y Ariel, una cosa de un patetismo siniestro. ¿Cómo se ha vivido en Israel? Yo no sé, aquí a la distancia, si bien cuando liberaron a Yarden vivas, uno perdía las esperanzas, ¿no? De que estuvieran vivos Shiri y sus hijitos, pero la verdad que en el fondo esperábamos el milagro y como Israel no confirmaba que estuvieran muertos, pensamos que quizá había alguna posibilidad. Allá en Israel, ¿había alguna esperanza de que pudieran aparecer con vida Shiri y los niños? Sí, había esperanzas, te diré que mucha gente decía lo que yo sentí todo el tiempo. Ojalá que sea otra expresión más del terrorismo psicológico, en el que Hamás es especialista, aparte del terrorismo físico, ¿verdad?, mortal, y que los estén guardando como la última carta para liberar a algunos de los architerroristas que Israel dijo son línea roja, esos no los liberamos por la cantidad de gente que mataron. Cuando los terroristas dijeron a Yarden Vivas, hace ya mucho tiempo, Sí. que su familia estaba muerta, y circuló el video de Hamás mostrando a Yarden, pobre, Dios mío, es difícil imaginar lo que él está viviendo, sollozando desesperadamente que lo liberen a él, a su familia, pero ellos los secuestraron por separado, porque él salió a tratar de enfrentarse para salvar a su familia y un rato después llegaron los terroristas al refugio del que sacaron a Shiri y a los chiquitos. El ejército, por supuesto, tuvo que decir a la familia de ese video y se lo mostraron, pero nunca hubo pruebas contundentes. Entonces la esperanza, naturalmente, es lo último que se pierde. Hasta último momento estoy segura que mucha gente decía, quizás no, y mucha gente todavía esperará. Ojalá esto fue otro teatro del horror y los otros 3 cuerpos que están siendo analizados el Instituto Nacional de Medicina Forense digan que no son Que no ellos. son, sí. Claro, es difícil, Riyad. Ahora, también lo que pasa con la familia Vivas, que se ha convertido en un símbolo del horror, es que los abuelos de Kfir y de Ariel, contalo vos, porque los abuelos, si no me equivoco, son maternos, son los papás de Shiri, fueron incinerados vivos en el ataque del 7 de octubre por parte de los terroristas de Hamas, ¿no? Los padres de Shiri, Yossi y Margie oriunda de Perú, Yossi oriundo de Argentina, de ahí es por supuesto el vínculo tan fuerte con Argentina, y aquí te diré, ha circulado mucho en las redes la actitud del presidente Javier Milei al respecto, la declaración de duelo, todos los gestos que ha tenido, que acá han tocado a mucha gente, me lo han compartido amigos, no solo latinoamericanos, sino también israelíes que no tienen nada que ver con Sudamérica. Pues ellos también fueron víctimas del 7 de octubre y fueron, sí, asesinados ya en el camino a Gaza. La única que quedó de la familia fue Dana, la hermana de Shiri. Es todo un teatro del horror. Y ¿sabes qué? Si me permitís, Débora, cuando hablamos eso de... me decías que no se sabía, no se había visto en Argentina, o quizás no se habían percatado las imágenes. Quizá no, incluso lo que vos nos contás de lo que decía sobre los ataúdes, como está en hebreo, claro, lógico, muchos no sabemos leer hebreo, no sabíamos que decía el nombre en hebreo y que además decía que habían sido... La foto, y que habían sido detenidos como si hubieran sido delincuentes, ¿no? Dos criaturas con su mamá secuestradas por estos terroristas sanguinarios. Exactamente, pero te decía si hay algo para compartir que no es la noticia de hoy, pero que está relacionado a ese horror de ver a los padres con nenes chiquitos en los brazos. ¿Qué es lo que van a ver ese festival de qué? Me hizo recordarás que hubo hace mucho tiempo, el ejército israelí hizo una compaginación de imágenes recabadas de las cámaras, las GoPro, las cámaras corporales de los terroristas, porque acá un tema singular fue que ellos mismos registraron sus crímenes y los difundieron en las redes porque estaban orgullosos y era una forma así también de difundir temor. El ejército hizo un compendio, digamos, de unos 46 minutos
y se proyectó a la prensa internacional. Yo fui a esa primera proyección, desde entonces agregaron imágenes, y después me entrevistaban de muchos medios, ¿no? O sea, porque yo había escrito en las redes que había ido para preguntarme qué es lo que más me impactó. Era, por supuesto, indescriptible algunas imágenes del horror, aunque sé que había peores que no incluyeron en ese compendio, llamémosle así. Y yo dije, a mí lo que más me impactó no es una escena, que había muchas de sangre. Lo que más me impactó fue un trozo que era un audio. Se oía la conversación telefónica de un terrorista de nombre Mahmoud, que llamaba a sus padres desde el kibutz Mefalsim y atendía al padre. Y le decía, papá, acabo de matar 10 judíos con mis propias manos. Abrí el WhatsApp, mirá la foto que te mandé. Yo no podía creer. ¿Qué mando yo a mis hijos? ¿Qué mandan mis hijos por WhatsApp? La foto de mis nietos. Y él le decía, mirá la foto que te mandé, la mandé con mis propias manos. Hanna, la verdad, siempre me gusta mucho conversar con vos. Lamento que lo hagamos en estas circunstancias. La verdad que guardábamos todos una pequeña esperanza, ¿no? Quizá sin demasiado fundamento, de que Shiri, Ariel y Kfir pudieran ser recuperados con vida después de ver la liberación del papá Yarden. No queremos estar en la piel de esta familia que está sometida a la condena perpetua, ¿no? A la pérdida de esos seres queridos en estas circunstancias de horror indescriptible, solo comparable con la Shoah. Gracias, te mando un abrazo enorme a la distancia, Hanna. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Débora, a todos ustedes por hacer esta conexión. Perdón, no por mi papel, pero creo que es importante transmitir todo este horror. Sin duda, sin duda. Gracias. Am Israel Hay, abrazamos a la familia Vivas desde aquí y bueno, les mandamos sobre todo a Yarden, al papá, toda la fuerza que le puedan dar sus propios hijos desde el lugar donde estén. Gracias. Bueno, cambiamos de tema, les vamos